Y como resumen de todo lo que hemos dicho, deciros que la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener dos orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades que tienen que ver con lo que ha ocurrido en esta vida. Podríamos llamarlas enfermedades adquiridas. Esas enfermedades suelen ser consecuencia del sufrimiento. El sufrimiento puede venir por diferentes motivos. A veces es porque no sabemos cómo enfrentar las pruebas de la vida. Eso nos genera sentimientos de rabia, impotencia, desesperación. Y al final acabamos tirando la toalla. Nos resignamos a ser desgraciados. Y ese sufrimiento que experimentamos, al final acaba apareciendo también en nuestro exterior, en nuestro cuerpo. A veces es porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos, vivimos reprimidos. Y eso también hace daño. O a veces es porque nos aferramos a actitudes egoístas muy dañinas. Rabia, odio, rencor. Eso es algo muy tóxico, que si en algún momento no lo intentamos eliminar, se va pudriendo en nuestro interior y acaba haciendo que enfermemos. En cualquiera de esos casos, la enfermedad física es una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior. Y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Porque a veces las personas, hasta que no enfermamos físicamente, no queremos darnos cuenta de que somos unos desgraciados. Pues viene la enfermedad a avisarnos. Y es entonces cuando nos asustamos. Y es como un toque de atención. Y es ahí cuando podemos empezar a reaccionar. Y gracias a la enfermedad, eso nos estimula a hacer cambios en nuestra vida. Por otro lado estarían las enfermedades congénitas. Esas enfermedades están relacionadas con lo que ha ocurrido en otras vidas. Son pruebas para eliminar deudas acumuladas. Es como una especie de experiencia de sufrimiento en la que uno a través de la enfermedad vive algo que ha hecho pasar a los demás. Y al experimentar ese sufrimiento toma conciencia que eso no es grato para nadie. Sabiendo que esa decisión la toma uno antes de nacer, nadie más. Y el propósito no es castigar a nadie, sino tomar conciencia de la verdad. Y la verdad es que el egoísmo genera sufrimiento. Y que si hemos generado sufrimiento, experimentando ese sufrimiento de la misma manera, tomamos conciencia que eso no vale para nada. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior. Y eso nos ayuda a adquirir un mayor grado de sensibilidad. Sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y eso es algo bueno. No es malo, es bueno. Es bueno que empecemos a ver la enfermedad no como un castigo, sino como una forma, una ayuda para evolucionar, para desarrollar nuestra capacidad de amar. Otra cosa que me gustaría recalcar: dejemos de ver la muerte como algo tenebroso, horrible, inevitable, fatídico, sino como lo que realmente es. Simplemente es una transición hacia la vida en el plano espiritual, y que allí se vive en general mucho mejor que aquí. Por lo tanto, no debemos entristecernos por los que se van, sino más bien alegrarnos por su entrada en una vida mejor que la de aquí. Pero con convencimiento de que esto no está basado en ninguna religión ni en ninguna creencia que te imponen, sino que está basado en la evidencia de miles y millones de personas que han estado ahí y que han vuelto para contarlo. Bien porque han tenido experiencias cercanas a la muerte, bien porque están en el trance final de la vida y vislumbran lo que hay más allá, o bien porque se acuerdan que han tenido una vida, más vidas antes que esta. Eso es mucho más convincente que una fe no razonada. La razón no está en contra de la fe, sino que puede ayudar a que la fe sea verdadera. Que tú no creas porque te lo enseñaron de pequeño en tu familia, los curas, sin saber por qué estás creyendo eso, sin entender qué es lo que crees. Porque si mucha gente realmente se creyera muchas de las cosas que dice la Iglesia, no tendría miedo de morirse.
Si tenemos miedo es porque no sabemos realmente lo que hay más allá. No lo sabemos. Nos queremos convencer de que es así, pero como tenemos tantas dudas, porque no hemos comprendido qué es lo que querían decir, porque no lo han explicado, sino más bien han asustado, pues al final acabamos teniendo miedo. Por lo tanto, cambiemos nuestra forma de verlo. La vida después de la muerte es algo que han vivido muchas personas y que han vuelto para contarlo. Por lo tanto, no es solo una creencia irracional, es una creencia basada en la evidencia. Otra cosa importante. Yo he llegado a la conclusión de que todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen. La ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, que estamos en permanente estado de a ver si se acaba mañana el mundo, porque a alguien se le puede ocurrir tirar una bomba atómica o montar una tercera guerra mundial, o las constantes luchas y conflictos entre una gente y otra por ideas diferentes. ¿Pero qué más da, joder? ¿Qué más da? Intentemos ser felices. No nos metamos en el juego de los poderosos, que mientras nosotros reñimos entre nosotros por chorradas, se siguen aprovechando. Por lo tanto, démonos cuenta de cuál es la verdad. La verdad es que este mundo, de momento, funciona desde el egoísmo. Y por culpa de eso, la mayoría sufre. Para que unos pocos tengan tanto que no, en 1000 vidas no se lo gastarían, una multitud pasa muchas necesidades de todo tipo. Cuando nos demos cuenta de eso y empecemos a, en vez de luchar entre nosotros para competir y ser uno de esos privilegiados, empecemos a colaborar para intentar ayudarnos mutuamente y valoremos más la felicidad que la riqueza, entonces el mundo cambiará. La suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior. Porque a cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros no podemos cambiar a los demás. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y esperar que alguien, si quiere, lo coja de ejemplo. Y si no, no pasa nada. Porque el trabajo que tú hagas contigo mismo es lo único que te vas a llevar de esta vida. Y es lo único que merece la pena. Por lo tanto, dejemos de estar pendientes de intentar cambiar a los demás y centrémonos en cambiar a nosotros mismos. Dejemos de criticar tanto cómo son los demás e intentemos mirar cómo somos nosotros. Qué no nos gusta de cómo somos y qué queremos cambiar para ser mejor persona. Y si los demás quieren hacer ese trabajo y quieren aceptar un consejo, muy bien, pero no nos metamos muy a fondo en la vida de los demás, solo en la nuestra. Y como digo, lo que más ayuda a los demás es el ejemplo de los cambios que nosotros hagamos con nosotros mismos. Y si muchas personas toman esa decisión, el cambio individual de muchos traerá como consecuencia el cambio colectivo. Y es entonces cuando el mundo cambiará. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y ya simplemente para acabar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que resume bastante bien el mensaje de la charla, que dice: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Pues de todo eso van los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente, para hacer ese camino de desarrollo de los sentimientos y eliminación del egoísmo. También son libros que intentan responder a las preguntas existenciales de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. También intentan ayudarnos a saber manejarnos en las relaciones con los demás, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, con las amistades. Se plantean muchas situaciones que a todos nos han pasado en la vida.
Sobre todo el libro de la ley del amor habla mucho de las relaciones de pareja. Y muchas de las cosas que leeréis en el libro, muchos de vosotros y vosotras las habréis vivido en primera persona. Por eso sabréis a qué se refiere y entenderéis la respuesta a todas esas situaciones. El que no lo ha vivido dirá, bueno, está bien, una opinión más, pero el que lo ha vivido dirá, así es, yo lo he vivido. Y a lo mejor encuentra algo para superar alguna situación, algún problema personal bastante profundo, que hasta ese momento a lo mejor le faltaba el empuje para tomar determinadas decisiones porque le faltaba la claridad para saber qué hacer. Los dos libros los podéis descargar gratuitamente en internet. Si entráis en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Los libros en formato papel valen 2 euros cada ejemplar. Y con eso se pagan los gastos de la imprenta.